a todas y a todos y gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en la que el conjunto de plataformas y movimientos de pensionistas de los diferentes pueblos y comunidades del Estado vamos a hacer una valoración conjunta del proyecto Escrivá de la reforma de las pensiones. Este proyecto, que está en tramitación parlamentaria, ya hizo el primer paso de aprobación en el Congreso de los Diputados, tiene aspectos negativos, pocos, pero tiene algún aspecto negativo. Y por lo tanto, nosotros también queremos valorar aquellas cuestiones que nos favorecen, pero también haremos la crítica dura y rotunda de lo que nos perjudica. Y en cuanto a estos posibles, aspectos positivos, tenemos la cuestión de los gastos impropios que van a pasar a los presupuestos generales del Estado, el factor de equidad intergeneracional que sustituye al nefasto factor de sostenibilidad que nos querían meter ya en 2019 y que gracias a las movilizaciones de las plataformas de pensionistas de todo el Estado hemos conseguido echarlo para atrás y que no llegase a ponerse en marcha como querían hacer ya en 2019. El factor de sostenibilidad que lo sustituyen por el mecanismo de equidad intergeneracional y en este recoge un aspecto positivo como es el incremento de las cotizaciones de 0,6%, pero tiene una coletilla muy peligrosa y que de seguir adelante van a hacer que se cumpla esta coletilla, y que es que en caso de que no lleguen el presupuesto por las cotizaciones, se tocarían a la baja las pensiones en el futuro, y esto sí que es peligroso también. Luego, el tema de la auditoría, que conseguimos el compromiso de que se haga una auditoría desde el año 1967 hasta el momento actual, en el que se va a demostrar los miles de millones de las cotizaciones de los trabajadores que fueron desviados a otros fines, en vez de ir a una caja común, hucha de pensiones, como queramos llamarla, que son bastantes miles de millones de euros, y se demostrará, por lo tanto, el uso fraudulento que se estuvo haciendo de las cotizaciones de los trabajadores. La tasa de reposición o de reemplazo que permanece, ese es otro aspecto positivo, que es, en este momento está la primera pensión que se cobraría y está entre el 75 y el 80% del último salario que se percibe. Todos sabéis que había rumores de querer rebajar esta tasa de reemplazo hasta un 50%, lo cual sería, con el tipo de salarios que tenemos, serían pensiones de miseria, y a eso nos quieren llevar. Evidentemente nos van a tener enfrente y vamos a seguir luchando porque este tipo de aspectos negativos del sistema que quieren reformar de las pensiones pues no se produzca. Y ahora los compañeros y compañeras que están en la mesa van a intervenir, cada uno de ellos, resaltando algunos de esos aspectos negativos. Y en primer lugar va a hablar Txomin Lorca, del movimiento pensionista de Euskal Herria, y va sobre el IPC. Adelante, Txomin. Vale, gracias. Bueno, parece que el IPC, vincular la revalorización de las pensiones al crecimiento del IPC era el buque insignia, la noticia estrella del proyecto de ley de esta primera parte de la reforma de las pensiones, y la verdad es que tenemos que decir, visto lo que está pasando en el 2021, que la reforma, desde su propio título, ya no responde a las expectativas ni realmente es verdad. O sea, por una parte, tal como decimos en el comunicado que hemos hecho público, el poder adquisitivo de las pensiones no solo no se garantiza, sino que en el año 2021 y en el año 2022, si se aplica la fórmula que se contempla dentro del proyecto de ley,
las pensiones y las personas pensionistas perderemos poder adquisitivo. Todo el mundo sabe que en estos momentos, si preguntamos a cualquiera cuánto ha subido el IPC, aparte de decir que mucho, el IPC ha subido lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que es el órgano oficial para tasar el crecimiento del IPC. Entonces, en ese sentido, todos sabemos que el IPC ha subido el 5,5 según la última medición de noviembre a noviembre, el interanual. Y sin embargo, lo que se va a aplicar es un incremento del 2,5. ¿Esto por qué es así? Pues esto es así porque en vez de aplicar el IPC real acumulado interanual, se va a aplicar la media del incremento interanual del crecimiento del IPC. Con lo cual, de aplicarse esa fórmula, no solo para el año 2021, como se ha dicho que se va a aplicar, sino para 2022 y sucesivos, de aplicarse de esa manera que se está aplicando en el 2021, el problema del poder adquisitivo de las pensiones sería, seguiríamos perdiendo poder adquisitivo. Y sobre todo, perderíamos poder adquisitivo en aquellos momentos en que la inflación se dispara, como ha pasado en el 2021 y puede que pase también en el 2022. El objetivo, tanto de la ministra Fátima Báñez en su momento, como cuando se congelaron las pensiones, como lo que está sucediendo en este momento, es hacer caso a las demandas que se hacen también desde Europa en el sentido de desvincular la revalorización de las pensiones del incremento del IPC real. Eso se hizo con el 0,25 y gracias a las movilizaciones del movimiento de pensionistas en todo el conjunto del Estado se pudo echar atrás, y en este momento se hace de manera más sibilina, pero el objetivo sigue siendo el mismo: desvincular las pensiones del incremento real del IPC y tomar medidas para que esas pensiones no se revaloricen en función de eso. Por poner un ejemplo, en este momento una pensión de 1.400 euros, de aplicarse el 2,5 que se plantea en el proyecto de ley, sería una revalorización de 35 euros mensuales, que suponen 490 euros al año. De aplicarse el IPC real acumulado interanual del 5,5, el resultado sería al mes una subida de 77 euros y al cabo del año de 1.078 euros. La pérdida es más que sustancial y al final el problema es que en estas fases de crecimiento de la inflación se pretende que salarios y pensiones paguen el coste de la inflación y no los beneficios empresariales. Gracias, Choni. Ahora, Juana León Sánchez, de Coesto Unidad, nos va a hablar sobre pensiones mínimas y brecha de género. Adelante. Hola. Bien, en principio, aclarar cuál sería la pensión mínima en 2022. La pensión mínima contributiva, que va a variar en función de la prestación, del tipo de prestación, la edad del pensionista, tener cargas familiares o no tener. En el caso de la jubilación, lo que le supone unos 40 euros más que en 2021. Para cobrar la pensión mínima contributiva, pues naturalmente tiene que estar afiliado a la Seguridad Social, haber cotizado al menos 15 años, 2 de los cuales tienen que estar inmediatamente anteriores al momento del retiro. Con esos 15 años de cotización podrá tener acceso a una pensión mínima que será naturalmente del 50% de la base reguladora. Así, claro, mientras más años se coticen y mientras más inmediatamente anteriores al momento de la jubilación sean, pues se verá más o menos desfavorecido. La pensión mínima de jubilación en 2022 para quienes carezcan de cónyuge es de
700,217 euros, y para quienes carezcan de cónyuge tendrán desde los 685 de 2021. Por su parte, los jubilados menores de 65 años, la revalorización tampoco se notará demasiado. Quienes tengan cónyuge a cargo cobrarán en 2022 834,9 euros mensuales, desde los 797 que cobraban en 2021. Y aquellos que tengan cónyuge a su cargo, la pensión mínima se elevará hasta los 675,2 euros mensuales, que dan a entender una revalorización de 30 euros exactos. Eso por un lado para las pensiones contributivas. Hay muchas pensiones no contributivas que van a subir un 3%, más luego también el 6%. Ahí están las pensiones mínimas de viudedad, que quedan en 11.689 euros en 14 meses, lo que significa 834 al mes, y en caso de tener cargas familiares. Si no, se le queda en 721. La pensión mínima de jubilación para pensionistas sin cónyuge queda en 685 euros, siempre que el jubilado tenga más de 65 años y o el 5,6 interanual. Para las pensiones no contributivas, la cuantía básica de la pensión no contributiva será, cuando sea por jubilación de invalidez, pasará de 414 a 414,90, que multiplicado por las 14 pagas que perciben sus titulares, resultará en 5.808,60 euros al año. La pensión contributiva en 2022, en cuantía mensual con una jubilación y por invalidez, sería de 414,90 euros mensuales y una anual de 5.808,60 euros mensuales. Como hemos visto, las subidas en función de la inflación que hemos tenido durante todo este año, pues se quedan muy, muy cortas. Sobre todo las personas que como las no contributivas, que precisamente quizás sean los más necesitados y las más necesitadas, así como las pensiones de viudedad, pues son las que van a salir peor paradas. Porque nosotros, los pensionistas, en las pensiones mínimas, pedimos que se eleven hasta equipararse con el salario mínimo interprofesional y que el salario mínimo interprofesional se sitúe en el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. ¿Qué es lo que pasa con el problema de las mujeres? Las mujeres asumimos una serie de cargas domésticas y de cuidados a la familia, a los hijos, los padres, que nos impiden desarrollar de una manera adecuada nuestra vida laboral, alcanzando niveles que en la mayoría de los casos alcanzan los varones, pero las mujeres no. Este es el gran problema de las mujeres. Las mujeres no podemos llegar a los cauces necesarios para tener una igualdad de salario y de trabajo con los varones. Esto es algo que venimos pidiendo a las mujeres desde hace cientos de años. A trabajo igual, salario igual. Pero es que con los condicionantes económicos y con los condicionantes de cuidados a hijos, marido y padres, pues resulta que estamos completamente impedidas para llegar a esa confluencia
con los salarios de los varones y las pensiones de los varones. Este es el problema. Gracias, Juana. Ahora, Ildefonso Espinosa, del Movimiento Andaluz de Defensa de las Pensiones Públicas, nos va a hablar sobre la suficiencia del sistema y de la auditoría. Adelante. Sí, buenas tardes. Hay una cosa que desde el movimiento pensionista queríamos explicar a la ciudadanía: cómo queda y cómo ha quedado la garantía de sostenibilidad del sistema público de pensiones en el proyecto de reforma de esta primera parte de reforma de pensiones. Primero decir una cosa: desde el movimiento pensionista siempre se ha mantenido que el sistema público de pensiones no tiene déficit. No tiene déficit. El sistema público de pensiones es sostenible. Y ahora vemos que en este proyecto de ley que se ha aprobado en primera fase en el Congreso de los Diputados, se recoge por fin que se va a liberar al sistema de que asuma gastos denominados impropios, cuestión que siempre ha estado manteniendo el movimiento pensionista. Se va a liberar de que asuma unos gastos impropios que ha venido asumiendo históricamente: gastos de fomento de empleo, gastos de políticas sociales de fomento de natalidad, políticas sociales de conciliación, políticas familiares. Por fin nos alegramos, como decía antes Gonzalo en la presentación, nos alegramos de algunas medidas que se van tomando, pero medidas que se quedan cortas. Porque si se reconoce que la Seguridad Social ha venido asumiendo desde años, gastos que no le correspondían, que correspondían a políticas sociales y deberían de haber sido asumidos por la Administración General del Estado, si bien se reconoce eso y nos alegramos, lo que no se habilita es los sistemas, primero, para cuantificarlo, y segundo, los sistemas para revertir ese gasto con el que se han vaciado las arcas de la Seguridad Social. En la tramitación del proyecto se ha introducido por grupos parlamentarios sensibles a las reivindicaciones que venimos manteniendo desde el movimiento pensionista, se ha introducido la realización de una cuantificación de dichos gastos desde 1967. Pero queríamos hacer hincapié en una cosa que, si bien es conocida, pero hay que hacer hincapié. El Tribunal de Cuentas, en su informe de fiscalización del año 2018, ya cifró en 103.600 millones de euros la cantidad que la Seguridad Social había abonado por gastos que no correspondían, ojo, solo en dos conceptos sanitarios que no les correspondían y estaban asumiéndose por la Seguridad Social, por el sistema público, con las cotizaciones, con el dinero de las cotizaciones de los trabajadores. Como decimos, gastos sanitarios y gastos de complementos a mínimos hasta 2013. Solo en esos dos conceptos se cifra en 103.600 millones de euros. Y el movimiento pensionista dice: bueno, ¿y qué? Se cifra, se reconoce, nos alegramos que se reconozca. ¿Qué se va a hacer para revertir eso? Es que ese ha sido excusa que siempre ha servido para decir que la Seguridad Social tiene déficit. Excusa que ha servido para hacer reformas que recortaron las pensiones. Y ahora nos enteramos que era mentira, que era un déficit ficticio. Entonces, nos alegramos, como decimos, que a partir de ahora se libere a la Seguridad Social de asumir esos gastos que no son contributivos y que no corresponden a abonarlos con las cotizaciones. Pero exigimos, y hemos exigido, y seguiremos exigiendo, que se cuantifiquen todos los gastos, no solo en esos dos conceptos. Se cuantifiquen. Y lo más importante, que no va recogido en ninguna parte del proyecto de ley, que se establezca la forma y el mecanismo con el que se va a resarcir a la Seguridad Social cuando se determinen esos gastos, porque es lo que nos da la idea, de que el sistema es suficiente, es sostenible, siempre lo ha sido ahora y es suficiente para el futuro. Porque es de hipócrita reconocer que la Seguridad Social ha estado abonando gastos que no le correspondían y no decir, bueno, ¿y cómo resarcimos a la Seguridad Social de esto?
Entonces, nos alegramos de que, ya decimos vía enmienda, porque en el proyecto original no iba recogido, nos alegramos de que se haya recogido cuantificar esos gastos, pero no está explicitado cómo se van a cuantificar, cuáles se van a recoger y sobre todo cómo se va a resarcir la seguridad social. ¿Qué es lo que nos puede dar? Garantía de suficiencia del sistema para ahora y para el futuro, aunque en un